Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente es un gran gusto tenerlos con nosotros a través de estos webinars de CABEMPE. Como les he comentado en anteriores oportunidades y para aquellos que nos escuchan por primera vez, CABEMPE, la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, es una iniciativa privada que nació con la idea de representar al empresariado y a los ejecutivos venezolanos que hacemos vida aquí en el Perú, con la idea de fomentar los lazos económicos, los lazos comerciales entre ambos países y de construir de esta manera un discurso en positivo sobre la migración venezolana en el Perú. En el día de hoy tenemos con nosotros a un par de distinguidos economistas, además grandes amigos de la casa. Tenemos con nosotros el gusto de tener a Fidel Jaramillo y a Efraín Velázquez, con quienes estaremos conversando sobre la economía latinoamericana post-pandemia y cuáles son las perspectivas de Venezuela. En esta oportunidad, al igual que en anteriores webinars, les invitamos a todos los participantes a hacer sus preguntas a través del sistema de preguntas y respuestas que tienen abajo en el chat. Ahí podrán escribir sus preguntas y al final de las presentaciones haremos entonces un diálogo en base a ellas. Sin más que agregar, quisiera presentar en primer lugar a Fidel, quien va a comenzar con lo que es la visión de América Latina, cómo se vislumbra esta región luego de la pandemia que tan duro nos ha golpeado a todos los países, no solamente de América Latina, pero sí especialmente de América Latina. Fidel, como les dije anteriormente, es economista y actualmente se desempeña como secretario general del Fondo Latinoamericano de Reserva y es docente en la Escuela de Negocios de la UDLA, donde también fue su decano. Antes de estar como secretario general del FLAR, Fidel se desempeñó en el BID, donde estuvo 15 años como asesor económico regional del Departamento de Países Andinos y como representante en Perú, donde coincidimos en sus 5 años en Perú, en Panamá y en Costa Rica. Antes fue el economista jefe en CAF. Aquellos días, Fidel, cuando pasábamos esas temporadas de análisis en Caracas, y fue vicepresidente de Estrategia de Desarrollo de CAF también. Además, se desempeñó como gerente general del Banco Central del Ecuador y ministro de Economía y Finanzas. Fidel tiene un PhD en Economía de la Universidad de Boston y trabajó en distintas instituciones académicas. Así que con ese amplio currículum y con una excelente capacidad docente, le pasamos la voz entonces a Fidel para que nos haga una visión de América Latina y a ver cómo aterrizamos ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonora, por esta generosa presentación y especialmente por la invitación a este evento que nos permite reencontrar con grandes amigos como Efraín, contigo y con todos los asistentes a este evento de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana. Para mí es un privilegio participar en este evento. Quisiera empezar felicitando a la Cámara por esta iniciativa, porque me parece que es muy importante fortalecer los lazos, no solo económicos, de inversión, sino también de conocimiento, incluso amistad entre nuestras economías, entre los ciudadanos de los diferentes países, en este caso empresarios de Venezuela y de Perú, porque esa es la verdadera integración, la que hace sus empresas, la que hace sus ciudadanos, más allá de cualquier vaivén de la política en nuestra región. Así que felicitaciones, Eleonora, un honor estar en este evento y además recordar pues una amistad y una relación profesional de ya mucho tiempo y pues que además nos convoca en este caso con coincidencias muy importantes del haber trabajado juntos tanto en Venezuela como en Perú, pues con esa perspectiva además regional creo que es muy valiosa. Y con Efraín, por supuesto, como había mencionado, nos reencontramos después de mucho tiempo y
también con muchísima expectativa de escuchar a Efraín. Así que, bueno, durante unos minutos vamos a dar un breve repaso sobre lo que está sucediendo en la región. Déjenme compartir, por favor, mi pantalla. Supongo la están viendo en este momento. Esta es una coproducción entre la FLAR, la Cámara y el auspicio de Netflix. No, por supuesto, esto es una broma. Y esta miniserie es la segunda temporada. Es la economía latinoamericana post-pandemia. La primera temporada fue un periodo de terror, fue la pandemia, una de las crisis más graves que tuvimos en la región desde que llevamos estadísticas. Este es un trabajo basado en estudios de la Dirección de Estudios Económicos de FLAR y en este evento organizado por la Cámara Empresarial Venezolana Peruana. Les agradecería, es un documento de uso interno, no compartir o citar. Así que, bueno, en esta miniserie empezamos con el primer episodio, el COVID. ¿Cómo nos ha ido con el COVID? Bueno, las muertes y contagios han descendido en prácticamente todos los países, un pequeño repunte en México y en Costa Rica, pero podemos ver en estas curvas que después de varios picos y subpicos y dobles picos, pues hemos estado convergiendo a la tasa de mortalidad que teníamos pre-pandemia. Igual el caso de nuevos contagios. Entonces, en América Latina, pues estamos volviendo a una nueva normalidad. La vacunación, sin embargo, es lenta, la cobertura es baja en la mayoría y es bastante heterogénea. Aquí en Sudamérica estamos bastante bien si comparamos con muchos de los países de Centroamérica y el Caribe que prácticamente no tienen una tasa significativa de vacunación. Así todo, si es que nosotros vemos los indicadores de actividad económica y el índice de movilidad de Google, vemos que prácticamente todos los países están volviendo a los niveles anteriores, ¿no? Tenemos aquí el índice económico y el índice de movilidad, todos están superando el enero del 2020, como siempre, prácticamente todos están volviendo a la normalidad. Y de manera anecdótica, todos ustedes son testigos de si salen a restaurantes, centros comerciales, espectáculos, se ha vuelto a una relativa normalidad, o sea, los tiempos del confinamiento están dejando para la historia. Esto prácticamente en todos los países, tal vez unas excepciones de algunos países como México que todavía están en niveles pre-pandemia. El episodio 2 es, bueno, cómo golpeó esta terrible pandemia al crecimiento, empleo y algunos indicadores sociales. Y bueno, las perspectivas económicas son en general favorables, pero también son heterogéneas. Aquí vemos las proyecciones de crecimiento para este año. En general, el rebote estadístico en la mayoría de países es bastante significativo, incluso en aquellos donde hay cierta inestabilidad o incertidumbre política. El caso del Perú tal vez fue paradigmático, fue el país que cayó de manera más drástica su economía en el año de la pandemia y este año es uno de los países que está liderando. Pero digamos que en el vecindario estamos asistiendo a tasas de rebote estadístico y de crecimiento muy significativos. Estamos hablando de Chile con 11%, Colombia, la oficial es 7,5%, pero los analistas están ya previendo crecimientos de alrededor del 8,5%, 9,5% inclusive. Países, los más grandes de la región como Brasil, están creciendo a cerca del 5%, importante dada el tamaño de esa economía, y México 6%, también muy significativo para el año 2021. Hay algunos países que no cayeron tanto como el caso de Costa Rica, y que están volviendo a crecer al 3,9%. Igual fue el caso de Paraguay, tampoco cayó mucho y este año está creciendo al 4,5%. Ecuador no termina de despegar, no cayó tanto como Perú el año pasado, alrededor del 7%, y este año se espera que esté alrededor del 3 y piquito por ciento.
es decir, un rebote bastante débil. En general, América Latina estaría rebotando como al 6% de promedio. Entonces, en el siguiente gráfico, lo que hemos hecho es cómo están los países en crecimiento tanto del 2021, que es un rebote estadístico, como el 2022. Y entonces hemos sacado cuáles son los países que están creciendo por encima del promedio en estos 2 años, o sea, tanto en el año 2021 como el 2022, y aquellos, en cambio, que están haciéndolo por debajo del promedio. Esto es desviaciones con respecto a la media. Y aquí vemos que aquellos que crecen más en el 2021 y más en el 2022, es decir, caritas felices, vemos un impacto muy significativo en Panamá. Panamá tiene una recuperación muy importante y ahora además impactado por toda la recuperación de la cadena logística, pues realmente creció este año 2021 más que el promedio y el año 2022 también se espera. Igual República Dominicana e inclusive Perú, eso es importante anotarlo, que hay ciertas características estructurales de la economía peruana, adicionalmente a lo que vamos a ver más adelante, los precios de los commodities que hacen prever un crecimiento sobre el promedio del Perú. Algunos países de Centroamérica y el Caribe, como República Dominicana, El Salvador, inclusive pese a su experimento con el Bitcoin, pues estar experimentando un rebote muy significativo, y Colombia también. Esos son los caritas felices. Por el otro lado, lastimosamente, vamos a ver con detalle lo que está sucediendo en Venezuela, Haití, con todos los fenómenos tanto naturales como políticos, inclusive el asesinato del primer ministro, Nicaragua con una crisis ahí tanto económica como política. Ecuador, desafortunadamente, tampoco está teniendo signos de un crecimiento importante, no está atravesando una crisis grave, pero sí está creciendo con tasas muy débiles de alrededor del 3%. Se esperaría que con el nuevo programa del nuevo gobierno esto cambie. Esto simplemente es la proyección actual, entonces podría cambiar. Y bueno, luego tenemos una cantidad de países que están más bien cercanos al promedio. El mensaje que quiero seguir en esta parte es que esta recuperación todavía no se refleja en niveles de empleo. Y eso es muy grave porque es una recuperación sin generación de empleo, especialmente el empleo que es de calidad, es decir, el empleo formal. Nuestras economías siguen con tasas de subempleo y de informalidad muy altas. El caso de los países andinos es particularmente alto, con Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia con tasas superiores al 60%. Pero incluso a ese nivel apenas estamos, luego claro, de la crisis, luego del peor impacto de la pandemia, apenas estamos reduciendo, pero no hemos vuelto a los niveles pre-pandemia. Y lo más grave es el impacto social. La pobreza y la pobreza extrema han vuelto a crecer, pero todo lo que habíamos progresado en la década en todas estas últimas 2 décadas, en donde América Latina, que tenía tasas cercanas al 50%, comenzó a bajar y llegó a límites inferiores al 30%, estamos hablando de pobreza del 28%, pues nuevamente este año la CEPAL espera que llegue a cerca del 34%, la pobreza general y la pobreza extrema al 13%. Es decir, efectos bastante severos y especialmente preocupantes porque pueden ser permanentes en la medida que ha afectado con mayor gravedad a temas como la educación de los más pobres, empleo de las mujeres y particularmente severo en poblaciones indígenas de América Latina. Así que este segundo episodio no ha sido bueno, un rebote económico, rebote estadístico, pero sin mejoría significativa en temas sociales y especialmente la desigualdad. El episodio 3 de esta miniserie es un poco más
halagadores del sector externo. Las exportaciones de todos los países han experimentado un crecimiento significativo. El ajuste se dio más o menos de la manera como dicen los libros, vía cuenta corriente. Hemos visto que países como ha subido inclusive el resultado en cuenta corriente, países como México, Brasil, Bolivia, Ecuador. O sea, ha bajado el déficit, en definitiva ha subido el superávit en algunos casos, y en otros se ha experimentado un crecimiento en ese déficit porque han podido crecer más y por tanto sus importaciones han crecido más. Las reservas internacionales, que era un motivo de temor, recuerden, hace un año y medio, pensábamos que iba a haber una salida de capitales, han subido, tal vez con excepción de Venezuela, Argentina y Costa Rica, pero no tenemos un problema de liquidez externa en este momento en la región. Los precios de las materias primas permanecen en niveles muy altos. Estamos hablando de no solamente el petróleo y minerales, sino también de muchos de los alimentos, y especialmente, ojo, para los países de la región andina, al precio del petróleo, que en este momento está bordeando los $85, y como se ve en el gráfico de la derecha, hay una brecha entre producción y consumo mundial, una recuperación en países, especialmente del Asia, que hacen que esa brecha se mantenga y que se prevean niveles mucho más altos que los anticipados, es decir, en niveles superiores del 85. Las remesas es importante mencionarlo, están en cifras históricas, son récord. No habríamos pensado que en un año de pandemia con confinamiento en países como Estados Unidos y Europa, pues tengamos estas cifras mensuales de una recuperación en todos los países, y haciendo que las remesas sean varias órdenes de magnitud superiores a toda la inversión extranjera directa que viene a la región. Un fenómeno muy importante en los países de América Latina son las remesas intrarregionales, especialmente hacia Venezuela, de países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y otros inclusive. Comienza a hacer de manera significativa. Y algunas remesas que van hacia Colombia en realidad son a la región de fronteriza, digamos, hacia Cúcuta, donde pasan después por otros mecanismos hacia Venezuela. Entonces, ojo con el tema de remesas y las oportunidades que se abren ahí, especialmente con las fintech. Lo que sí está muy quedado son el turismo, sigue muy deprimido, apenas está rebotando, y esto es pues muy importante para países especialmente como Perú, que tiene su centro de atracción en Machu Picchu, o Ecuador con las Islas Galápagos. Pero vale la pena decir, no es a nivel de dependencia como los países del Caribe, como las Bahamas o Barbados, que realmente tienen un shock, pero espantoso, por falta de ingreso de divisas por el turismo. El cuarto episodio tiene que ver con los mercados financieros. Tuvimos mucho susto al inicio de la pandemia. El ENVI, o sea, el riesgo país, inicialmente subió, pero luego se contrajo. Obviamente países como Argentina siguen altos, en Ecuador bajó significativamente, pero se ha mantenido en niveles de alrededor de 800 puntos básicos, y en general el ENVI está bastante controlado, tal vez con unos pequeños rebotes en Perú, Brasil y Colombia por temas más bien idiosincráticos, a temas más relacionados con la política en estos países, que han tenido cierto rebote, un 4%, 5% en el Perú, un 7% de deterioro. Lo que sí hemos visto es que las tasas de cambio se han depreciado en la mayoría de países que tienen tipos de cambio flotantes. Esto, de paso, está ayudado al ajuste en el sector externo. Los países que tienen tipo de cambio fijo, controlado, dolarización, pues no han podido tener este mecanismo de ajuste. Pero lo importante ver en los países que tienen metas de inflación, como son Chile, Colombia, Perú, México, que un mecanismo de ajuste ha sido a través de la devaluación nominal, que no se ha traducido en un impacto mayor a nivel de inflación, al menos hasta ahora. Los flujos externos
han permanecido positivos, aunque contrayéndose en los últimos meses, pero ha sido realmente una bendición para la región, que se explica bastante por la política monetaria expansiva, la política fiscal expansiva de Estados Unidos y de los países desarrollados. Pero luego de esta caída que tuvimos al inicio de la caída, pues se han mantenido muy sólidos, ha habido muchas emisiones. Perú hizo una emisión tal vez histórica a plazos que jamás se habían hecho antes y a tasas también muy bajas, ¿no? Y otra ventaja ha sido que todos los países de la región han recibido pues los derechos especiales de giro, que nos cayó como una bendición también para fortalecer la posición de reservas. En algunos casos muy significativos, como Ecuador, que recibió 950 millones de dólares, y bueno, Perú 1.800, ¿no? Tenemos en el siguiente episodio, sí, un motivo de alerta, al menos de seguimiento, que es el impacto inflacionario. En varias economías estamos experimentando un rebote en la inflación, parte un poco la depreciación cambiaria, parte también el tema del fortalecimiento de la demanda, y pues vemos que los países ya han comenzado a reaccionar con aumentos de la tasa de interés, especialmente en Brasil, en Chile, en Perú también se ha aumentado la tasa de interés. La ventaja de esto es que no estamos viviendo los tiempos del aumentos de la tasa de interés de los años 80, que estamos muy altas y los pusimos altísimas. Estamos partiendo de niveles casi de cero y estamos, pongámonos la mano en el corazón, en niveles históricamente bajos y realmente con tasas de interés que están en términos negativos desde el punto de vista real. En algunos países todavía no se ve, Ecuador apenas 1%, Bolivia tampoco, Uruguay sí tiene alguna presión inflacionaria. El grave problema en esta miniserie es la situación fiscal. No quisiera detenerme en aras del tiempo, pero básicamente todos los países han deteriorado su resultado fiscal. Ahí es entendible por las necesidades de hacer gastos relacionados a la pandemia, pero también por la caída brutal de la base tributaria. Entonces estamos hablando de países que han tenido déficits como sobre el 10%, como Bolivia, y que no se ve tan diferente este año, o Colombia, que tuvo 8% y este año también va a tener superior al 8%, no ha logrado corregir. Países que ya estaban con problemas fiscales, como Costa Rica, que tuvieron 8 o 6% de déficit, y este año se prevé 6%. Ecuador logró un ajuste muy importante, no tuvo un déficit tan grande, 5.6, y ahora bajó a 3.1, y el próximo año se espera inclusive un equilibrio. Perú, que tenía una situación más holgada, pudo expandir al 9%, casi el déficit, y este año se espera un 4.7, ¿no? Entonces, aquí el mensaje es los países ampliaron su desequilibrio fiscal y por tanto aumentaron su deuda. Este es un gráfico de la dinámica y el balance de la deuda. Hacia la derecha es tendencia al deterioro. Todos los países han deteriorado por una combinación de más déficit fiscal y más deuda del gobierno. Aquí yo les invito a poner atención a los setenteros, los diríamos así, a los países que han superado el 70% de deuda sobre el producto. Ahí tenemos algunos como Ecuador, como Colombia, como Uruguay. Son casos muy diferentes, pero digamos que el umbral del 70% de deuda es bastante complicado. Y otro grupo de países que más bien han podido tener tasas o niveles de endeudamiento más bajos, entre ellos el Perú. ¿Qué riesgos vemos hacia adelante en este escenario de ajuste post-pandemia? El primero es la escasa viabilidad política de reformas estructurales. De hecho, eso ha motivado una baja de ratings en prácticamente un número importante de países, y si no es baja de ratings, es una perspectiva negativa. Bueno, entre esos también el propio Perú, Colombia. Esto es un riesgo importante. El segundo es el tema político y social. Es una temporada muy intensa en elecciones. Tenemos elecciones en Chile, tenemos elecciones el próximo año en Colombia, en Costa Rica,
Y lo que estamos viendo es que salimos de la pandemia y también todo lo que estaba dormido en términos de protestas sociales, pues vuelve a suceder. El tercer riesgo es de inestabilidad en los sistemas financieros. No nos ha ido mal con los sistemas bancarios, estuvieron muy líquidos, muy prudentes, no hay signos de deterioro de la calidad de cartera, pero vamos a ver qué pasa cuando haya menos liquidez y las tasas empiecen a subir. Como dice el refrán, ¿no? No se sabe quién se está bañando sin calzón hasta que baja la marea. Es decir, vamos a ver cómo está la calidad de la cartera cuando volvamos a situación de liquidez un poquito más apretada y con tasas altas, ¿no? Un riesgo 4 viene a ser el propio COVID, si es que comienza a haber un recrudecimiento, nuevas cepas, etcétera. Y un último riesgo y muy importante es un cambio, un cambio en la dirección de la política monetaria de Estados Unidos. Ya tenemos un impacto sobre la inflación muy fuerte. Estamos ya en el dato actualizado, estamos sobre el 4% de inflación, cercano al 5%. Y pues ya se anunció el retiro del estímulo monetario y se estima que el próximo año las tasas de interés ya comiencen a subir. De hecho, ya las tasas de interés de largo plazo y de corto plazo comenzaron a distanciarse. Y eso, como ustedes saben, puede significar una salida de capitales o una entrada menor de capitales a la región. Finalmente, quiero terminar qué es lo que pasa con China. Nos despertamos con muchas incertidumbres por el tema de la caída del gigante inmobiliario Evergreen, y eso causó problemas en las bolsas, dudas sobre la salud de la economía china, y eso hizo que los analistas hagan un pequeño downgrade del crecimiento, de las expectativas de crecimiento de China. Este año está bien, o sea, estaría creciendo alrededor del 8%, pero el próximo año ya no volveríamos a tasas del 6%, sino del 5.6%. Entonces, ¿quiénes estamos expuestos? Bueno, por el lado comercial, Chile, Brasil, Perú, que tienes exportaciones a China sobre el 30%. En menor medida, Ecuador, 16%, pero de todas maneras es significativo. En cuanto al lado financiero, pues China ha sido muy importante fuente de inversión extranjera directa, especialmente en el sector de los minerales y de las industrias extractivas, especialmente para Ecuador, Bolivia y también el Perú. Y también ha sido fuente de financiamiento. Recordemos que el financiamiento de China a la región fue en los últimos 10 años, superaron los 100.000 millones de dólares, y prestó, para poner un ejemplo, en Sudamérica prestó más que el BID, el Banco Mundial y la CAF juntos. Así que China se convirtió pues en un factor importantísimo que, de no contar con esos recursos, pues vamos a tener que ver cómo financiamos a la región. Así que por el momento, debo decir que los riesgos por el lado chino están contenidos. No veo una crisis así tremenda, lo que Moisés Naim llamaba el accidente chino, no se ha dado. Entonces, pero es algo que tenemos que tener cuidado. Así que hemos visto una serie de perspectivas, algunos de los riesgos, y también algo que podría impactar a la economía, no solo América Latina y regional, que es China. Con esto en mente, pues quisiera agradecerles nuevamente por esta oportunidad y estar atento a cualquiera de comentarios. Así que muchísimas gracias, Eleonora, Efraín y a todos los participantes en esta charla. Muchas gracias, Eleonora. Gracias a ti, Fidel. Excelente presentación del panorama mundial y cómo centras América Latina recibiendo todos los impactos de lo que ha estado sucediendo durante estos últimos 18, 20 meses, ¿no? Muy interesante, y el futuro que se nos avecina con la subida de las tasas de interés y la inflación que volvió al debate. Invito a los participantes a que vayan pasando sus preguntas a través del chat para que podamos tener al final de las presentaciones una conversación agradable para todos. Muchísimas gracias, Fidel. Y le pasamos entonces la palabra a Efraín. Efraín Velázquez ha sido el presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela por los últimos 21 años. Es también socio de AGPB, Asesores Económicos,
Es economista, graduado de la Universidad Católica, con maestría de Economía Internacional y Política Fiscal y Monetaria de la Northwestern University. Y Efraín es un referente en cuanto a la realidad económica de Venezuela, y yo diría que uno de los analistas más ponderados sobre una situación que nos pega tanto a muchos de nosotros, y que lamentablemente para América Latina los indicadores de Venezuela salen de los cuadros por lo rudo que son. Así que, Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y será un gusto escucharte. Ya, buenos días a todos. Gracias a Pavempe por esta gentil invitación en general, y en particular a Eleonora por considerar que puedo apoyarlos en tratar de entender un poco la dinámica económica de Venezuela, y por haberme incluido en esta reunión con Fidel Jaramillo, que es gran amigo y además uno de los intelectuales más importantes de América Latina. Entonces, espero ven la presentación en este momento. Ok, entonces esta es una presentación que trata de hacer una evaluación de la economía venezolana y presentar algunas perspectivas. Ok. Ahora, no está pasando ahorita voy a tratar de salirme y volverla a incluir. ¿La ven todos allí ahora? Vamos a ver. No está... Déjame ver. Ya vamos a poner aquí. Bueno, déjame, está pasando un segundo. No te preocupes, que a veces la tecnología nos juega unas malas pasadas. Es así, en eso. Bueno, déjame ver si lo puedo poner en slide aquí. Ahora no lo toma. Bueno, vamos a tratar de llevarlo así. Entonces, lo que voy a tratar de presentar, y es lo que tengo en la agenda para esta reunión, es tratar de definir un poco qué ha pasado en Venezuela, o cómo se puede caracterizar el escenario macroeconómico a partir del 2013 hasta el 2020. Luego trataré de precisar un poco lo que ha estado ocurriendo en el 2021, y al final trataré de presentar algunas proyecciones. En términos del escenario económico del 2013 al 2020, lo primero que quiero mostrarles aquí es lo que ha pasado en términos de la actividad económica a nivel trimestral, con variaciones, tratando de representar la variación porcentual anualizada por trimestre. Y lo que vemos allí es, bueno, algo que es terrible y que evidentemente ha sido muy importante y muy comentado a nivel internacional,
es la caída progresiva de la actividad económica, como se ve allí a partir del 2014, donde tienen variaciones porcentuales negativas, y eso se ha mantenido de manera continua hasta, si se quiere, hasta el 2021. Se ha mencionado en oportunidades que parte de esto está atado al tema de las sanciones de Estados Unidos, pero tenemos que tener presente inicialmente que la caída en la actividad económica ocurre o ocurrió antes del tema de las sanciones, es decir, que había una caída progresiva de la actividad económica en el periodo previo a las sanciones. Lo que las sanciones hicieron fue básicamente profundizar o acelerar ese proceso. Esas sanciones que comenzaron en agosto de 2019 con una sanción al financiamiento externo, prosiguieron en enero del 2019 con sanciones a las exportaciones petroleras y posteriormente en abril del 2019 con unas sanciones directas al Banco Central. Entonces, esto es muy importante que hay que tenerlo presente. Venezuela, antes del tema de las sanciones, ya estaba envuelto en un proceso recesivo importante. Si tratamos de identificar por qué estaba ocurriendo eso, es básicamente un tema de inversión petrolera. Desde el inicio, si se quiere, desde el 2013, con el inicio de la administración Maduro, y si se quiere un proceso que venía, la producción petrolera venezolana empieza a caer, se hace más evidente a partir del 2015, si se quiere, y lo que estaba atado atrás de ese proceso era un tema de caída progresiva de la inversión. Lo vemos ahí en términos del 2015, del 2016 fue aún más baja, siguió cayendo en el 2017 y luego viene el tema de las sanciones donde acelera todo ese proceso de desinversión en el sector petrolero que se tradujo posteriormente en una caída en los niveles de producción. A pesar de que a partir del 2017 hubo, si se quiere, o el 2016, una recuperación del precio del petróleo, Venezuela no pudo beneficiarse de eso básicamente porque los niveles de producción ya habían caído de manera importante. ¿Qué pasaba con el proceso de inversión? Bueno, hubo malas decisiones, mala gerencia, se puso énfasis en proyectos que no estaban directamente atados a la actividad de la industria y una masiva corrupción en todo ese proceso de asignación de recursos. ¿Cómo se reflejó eso en el ambiente macroeconómico? Evidentemente en una economía tan importante, donde el petróleo era tan importante como en el caso de la economía venezolana, donde acuérdense que el sector petrolero es aquel que tiene las mayores interconexiones sectoriales en la economía. Todo ese proceso de caída de inversión petrolera y reducción de producción petrolera se tradujo en una reducción relevante de los ingresos petroleros. Entonces empezamos a ver allí desde el 2013, por ejemplo, que se tenía que los ingresos petroleros representaban alrededor de 85.000 millones de dólares, cuando ya en el 2016 representaban 27.000 millones de dólares, 32.000 en el 2017. Acuérdense que la primera sanción ocurre en agosto del 2017. Ahí, a partir de ese momento, el impacto sobre el gobierno fue muy importante. Esa sanción del 2017, de agosto de 2017, lo que hizo fue eliminar las posibilidades de reestructurar las obligaciones financieras del país y al mismo tiempo abrir nuevos espacios de financiamiento. El gobierno reaccionó a partir de esa situación,
simplemente tratando de monetizar sus necesidades financieras. Vemos allí cómo en el 2017 ya se empieza a ver un incremento muy importante de la liquidez monetaria y fue aún más importante en el 2018. ¿Okay? Eso es básicamente el motivo por el cual se genera, si se quiere, la hiperinflación que se registró en el 2018. Entonces tenemos básicamente una caída fundamental del ingreso petrolero, fuente principal de financiamiento del gobierno central, y que en un escenario donde el ambiente político internacional estaba afectando directamente las posibilidades operativas del gobierno, el gobierno reacciona tratando de monetizar todas sus brechas, y al final genera una aceleración muy importante, que a partir de ese momento, o sea, el impacto, acuérdense ustedes que cuando se entran en estos procesos hiperinflacionarios, todo el proceso económico se distorsiona, hay impactos muy importantes sobre el ingreso per cápita de la sociedad, sobre consecuencias sobre el consumo privado, sobre la dinámica del sistema de pagos internos, más aún cuando en este contexto el Banco Central no reaccionó de manera apropiada en el sentido de tratar de mantener un cono monetario que fuera acorde con la dinámica de precios que se estaba registrando en ese momento. Los impactos fueron tan importantes, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, que hasta el propio gobierno empieza a tratar de buscar un esquema para reducir inflación, tratando de reducir el financiamiento monetario y al mismo tiempo sus posibilidades de gasto interno. Es decir, estaba dispuesto en bajar su gasto interno, aceptar una reducción de la actividad económica con la idea de bajar esa dinámica inflacionaria. Esto es muy importante, uno, porque acuérdense que en el caso venezolano, a diferencia, si se quiere, de otros países de América Latina, por el mismo hecho del tema petrolero, y porque el tema petrolero es básicamente un flujo que lo obtiene directamente, o es el financiamiento directo del gobierno, el líder del proceso económico en Venezuela siempre fue el sector público. Entonces, y en ese contexto, el sector privado siempre terminaba siendo seguidor del proceso económico. ¿Qué implica eso? Que la dinámica privada siempre estuvo supeditada a lo que el gobierno hacía, y por eso la realidad económica de Venezuela es que cada vez que se instrumentaba una política fiscal expansiva, Venezuela crecía por encima del 8%, cuando llegaba esa dinámica expansiva, llegaba a un límite y generaba brechas fiscales importantes y impactos relevantes sobre el sector externo. Entonces había un gran ajuste económico, y ese ajuste económico implicaba una caída fundamental de la actividad económica en niveles muy importantes. La razón fundamental de eso es que simplemente no solamente en esos procesos de ajuste tenías un ajuste fiscal, sino que también el sector privado no compensaba parte de esa caída simplemente porque era seguidor en todo este proceso. Entonces, cuando el sector público, cuando la política fiscal era importante, el sector privado crecía. Cuando la política fiscal requería un ajuste, el sector privado también disminuía su nivel de actividad. Este es un tema muy importante porque ahora, si tratamos de ver lo que está tratando de ocurrir en el 2021, estamos llegando a un escenario donde el sector público básicamente ha cedido todo su rol importante dentro de la actividad económica,
el sector privado tiene un espacio muy importante y eso el sector privado no ha reaccionado con la misma velocidad que el espacio se ha estado generando. Esto lo voy a retomar ahora para hablar un poco del 2021. Lo comentaba un poco Fidel. En el 2021 es muy importante entender qué está pasando con la dinámica de los contagios. Fidel había explicado muy bien el impacto que había tenido en el 2020 el tema de la pandemia, que en algunos casos ya el 2021 se estaba recuperando la actividad económica. En el caso venezolano vemos que la dinámica de los contagios en base a información oficial y lo que se espera para el cierre de octubre es una reducción progresiva de la dinámica de contagios. Eso es un tema importante. Esto tratado a una, si se quiere, mejoría del tema de vacunación, aun cuando ha sido, si se quiere, no tan importante como esperado, pero pareciera que está teniendo su impacto y esa tasa de contagio ha estado cayendo de manera progresiva desde que tuvimos un aumento importante en el mes de abril. Esto es relevante porque básicamente eso aleja las posibilidades de una declaración de nuevo estado de alarma, de distanciamiento social y que al final afecte la dinámica de la actividad económica. Si se quiere, este es un tema relevante en el 2021 y que está teniendo impactos económicos si se quiere, de consideración. El segundo punto que es importante es lo que tienen aquí un poco ya viendo lo que está pasando en el corto plazo y que debemos esperar a futuro, es que la liquidez, lo que tienen allí es básicamente los cuadrantes azules muestran el crecimiento de la liquidez monetaria mensual en el 2020 y la línea roja muestra esa variación mensual en el 2021. Usualmente la política que el Banco Central trató de llevar adelante y que evidentemente está atado a la dinámica fiscal es que esa liquidez monetaria podría esperarse que aumentara alrededor de 25% mensual. Eso ocurrió así a principios de año, pero lo que hemos estado viendo ahorita, que es un tema muy importante, es que esa estrategia se modificó y estamos viendo que a partir de junio, a partir de julio, los niveles de liquidez monetaria han estado cayendo de manera importante. Estamos hablando, fíjense, de crecimiento, si se quiere, por debajo de 10% en promedio en el tercer trimestre, lo cual no solo muestra que sus efectos o los efectos de esta estrategia sobre la dinámica inflacionaria y sobre la dinámica del tipo de cambio van a ser importantes, sino que adicionalmente acuérdense que esta dinámica de la liquidez está atada básicamente a una política fiscal mucho más, si se quiere, restrictiva, una reducción del financiamiento monetario del gasto, y eso ha dado como cierta, o ha generado cierta estabilidad en el corto plazo. Al mismo tiempo, en la medida en que el sector público no participa activamente en el proceso económico a través de su gasto, al mismo tiempo se crea un espacio para que el sector privado pueda participar allí. Si tratamos de ver el comportamiento del tipo de cambio en ese ambiente, fíjense que igualmente a partir de, si se quiere, de los últimos 2 o 3 meses, incluyendo hasta junio, la depreciación del tipo de cambio oficial ha sido muy limitada, que está acorde con esa estrategia monetaria que se ha estado instrumentando, y al mismo tiempo la inflación ha cedido progresivamente. Aquí hay un tema que es importante y que fue atado, si se quiere, o similar
a lo que ocurre en América Latina. Aquí estamos viendo que la depreciación del tipo de cambio oficial es menor que la dinámica inflacionaria interna, lo cual está generando un impacto sobre el tipo de cambio real que es importante. Acuérdense que como la caída de la actividad económica ha sido tan importante en Venezuela desde, como se los mostré antes, desde el 2013, todavía tenemos estructuras productivas que mantienen en el sector petrolero siendo tan importante para Venezuela. Eso implica la apertura, la posibilidad de aperturas de inversiones. Eso requiere una reforma de la ley de hidrocarburos, de acuerdos de servicios productivos, que eso básicamente está en proceso de negociación en la Asamblea Nacional, y la posibilidad de que se abra el mercado internacional para la venta del petróleo venezolano y la posibilidad de comprar diluyentes que son relevantes para la producción de gasolina. Y como tema adicional es que las cuentas del Banco Central sean abiertas a nivel internacional para que apoye todo el proceso de financiamiento del gobierno. O sea, no solo es un tema de sanciones, la Asamblea Nacional también tiene un rol allí. Si eso ocurre, si hablamos de la actividad económica del 2022 con sanciones, podríamos estar hablando de un crecimiento de 2%, como había mencionado antes, pero sin sanciones o con un ajuste en las sanciones, podríamos estar hablando de crecimientos que podían ser el doble que lo inicialmente estimamos, básicamente porque el producto petrolero sería mucho más importante. Y lo que debemos tener presente es que en ese contexto, lo que estamos hablando, que el 2022, si eso ocurre, podemos estar hablando de una modificación de la estructura del crecimiento en Venezuela, donde hoy, en el 2021, el poco crecimiento que se observa está dado básicamente a una evolución de consumo privado con cero inversión. Pero en el caso de que en el 2022 existan algún levantamiento de sanciones, podríamos estar hablando que pasaríamos del 2021 de tener un crecimiento económico liderizado por consumo privado al 2022 a tener un crecimiento económico liderizado por inversión. Entonces, esto sería un elemento muy importante y por eso lo que está ocurriendo en México podría tener impactos significativos en el 2022. Estos deberían ser los resultados del 2022 con sanciones y sin sanciones, los cuales evidentemente modificarían en el 2022 el ambiente económico y social de Venezuela y quizás empezaríamos a observar en el caso venezolano indicadores macroeconómicos que vayan acorde con una dinámica que sea conveniente no solo para los venezolanos, sino simplemente para la realidad de América Latina. Con esto termino y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Efraín. Sí, pues un panorama difícil, pero no sin que haya algo de esperanza, ¿no? Y la verdad es que siento que esas esperanzas están sembradas principalmente por el lado político. Y hablando sobre tu análisis en cuanto a lo que puede devenir de estas negociaciones en México, me surge una pregunta, porque yo siento que para la administración Biden también el tema Venezuela no es un tema fácil. Y el levantamiento de las sanciones en Venezuela, ¿cómo se vería también ante una política americana que también está complicada este año? Sí, ciertamente, aún para Biden quizás debido a su ambiente interno y las elecciones que van a tener en el 2022, quizás Venezuela no sea un tema tan relevante y quizás la negociación puede tomar más tiempo de lo que sería conveniente para el país y para América Latina, porque ya Venezuela
dejó de ser simplemente un tema local para convertirse en un tema regional, tal como comentaba Fidel. Y hay un tema migratorio que es muy importante, hay un tema de impactos sobre Colombia, que son, bueno, sobre Colombia, sobre Perú y sobre Ecuador, que son importantes y que crean inestabilidad. Entonces, por supuesto que para Venezuela es muy importante, para la región lo es, pero Biden quizás puede tener problemas internos más importantes que tomen una parte más importante de su interés y de su tiempo. Pero bueno, este es un proceso que hay que seguir adelante, y ojalá que genere resultados positivos. El potencial económico está allí, la posibilidad de que ese potencial se convierta en beneficio o en bienestar no solo para los venezolanos, sino para los latinoamericanos, creo que es importante, porque evidentemente es una situación realmente lamentable. Así es. Y Fidel, tanto tú como Efraín mencionaban el tema del entorno internacional y la subida de las materias primas. Y siendo América Latina un receptor de esta inversión extranjera cada vez que los commodities están en auge, ¿cómo ves tú América Latina post pandemia? ¿Preparada, no preparada, con mayores no sé, conocimientos o infraestructura para recibir esa inversión? Mostrabas el endeudamiento chino, que es una barbaridad, y más cuando lo pones en proporción, ¿no? que es más que la del BID, Banco Mundial y CAF juntos. ¿Cómo nos ves en esta oportunidad? ¿Qué tan receptivos, qué tan preparados para recibirla? Bueno, en esta pospandemia el planeta está viviendo una recuperación económica significativa y eso ha tenido un impacto sobre los precios de los commodities. Estamos frente a un posible nuevo superciclo de los commodities, pero desafortunadamente en esta coyuntura agarra a América Latina en una situación muy débil, no solamente por una situación precaria, especialmente en lo fiscal, sino por una situación de inestabilidad política y social. Eso no crea el mejor ambiente para la inversión extranjera directa y menos aquella en donde la región debería estar más interesada en atraer, es decir, no solamente en las industrias extractivas de un estilo de venir, invertir, sacar y no volver a la región, sino mostrar un compromiso mayor, generar valor agregado en los países y quedarse como un aliado estratégico, más que en la usual manera de invertir en commodities que era básicamente extractiva. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar este superciclo de los commodities, lastimosamente América Latina está en curva, ¿no? Tenemos todos estos procesos electorales, muchas protestas sociales relacionadas en muchos casos y de manera muy válida por temas políticos, sociales, ambientales inclusive, que están pues dificultando esta atracción de esta nueva inversión extranjera directa y aprovechar de la mejor manera esta nueva oportunidad que se nos presenta a la región. Mientras tanto, debemos ser conscientes de que está ocurriendo en el planeta un cambio geopolítico, pero muy significativo, ya no solamente alrededor de China, sino alrededor de todas las economías de Asia. Estamos hablando que además de China, países como Nueva Zelanda, Australia, que no fueron tan afectados por la pandemia, y nuevas economías emergentes como Vietnam, por ejemplo, economías inmensas como Indonesia e India, están creciendo a tasas superiores del 5, 6, hasta 7%, y las brechas que América Latina estaba tratando de cerrar durante parte de la década, de estas últimas 2 décadas, se están volviendo a abrir. Estamos quedando rezagados y somos una región no solamente que ha crecido, que fue golpeada
de peor manera durante la pandemia, sino que nuestro crecimiento es el menor comparado con otros bloques, inclusive con las economías del África. Pero no se diga este nuevo imán, este nuevo eje que está en el Asia, que realmente nos está dejando a América Latina completamente rezagados y sin oportunidades no solo de aprovechar este ciclo de los commodities que tú bien anotas, sino la oportunidad de salir mejor parados en la post-pandemia, de tratar de reducir las brechas sociales, las brechas tecnológicas y atraer esa inversión extranjera y esa posibilidad de innovar en nuestros países. Mil gracias, Fidel. Sí, Leonora, nada más para... O sea, sorprendentemente en el caso venezolano, en este ambiente de mejora del precio del petróleo, Venezuela no recibirá ningún beneficio por ello, básicamente porque los niveles de producción petrolera de hoy son inferiores a los compromisos o a las ventas de petróleo a futuro ya realizadas. Entonces, el ingreso caja de Venezuela hoy, lo cual podría ser sorprendente para mucha gente, es cero, aun cuando el precio del petróleo aumente. Evidentemente eso elimina todo el espacio fiscal del gobierno y cualquier decisión que el gobierno tome en términos de política fiscal, al final termina traduciéndose en inflación y tipo de cambio. Este es un tema que le da mayor restricción al sector público de Venezuela, de si se quiere revertir un poco el proceso económico, pero al mismo tiempo le abre más espacio al sector privado para tomar ventaja de esos espacios que el gobierno ha estado dejando progresivamente. Gracias. No, excelente tu acotación y tu respuesta, Fidel, muy, muy completa y sí, muy reveladora de cómo nos estamos quedando en América Latina realmente, y un llamado a poner un poquito el ojo en ese tema sociopolítico que tanto daño nos está haciendo en estos momentos. Efraín, hablaste de la industria petrolera y esa era otra de las preguntas que yo te tenía, porque bueno, es dramático ver lo que ha sido la destrucción de la capacidad productiva y qué tan recuperable es esta industria y cómo ves esa recuperación, porque con un sector público que ha mermado toda su capacidad fiscal, ¿cómo ves tú esa recuperación? ¿Es factible? ¿Iría por el privado? ¿Cómo la ves? Bueno, la única posibilidad que hay es con acuerdos privados. Hace un par de años quizás pensábamos que esa recuperación iba a ser relativamente rápida. Hoy, evidentemente, debido a la obsolescencia, debido a la ausencia de mantenimiento, debido al deterioro progresivo de las instalaciones, esa recuperación va a ser cada vez más lenta. No solo por el tema directamente petrolero, sino por todos los servicios atados a toda esa dinámica. Hoy, si tú estableces una estrategia de crecimiento económico basada, por ejemplo, en petróleo, la velocidad va a depender de cuál es la capacidad no solo de poder producir el petróleo, sino de llevar o de tener los servicios públicos complementarios a esa actividad. A ponértelo de otra manera, si estableces una estrategia de crecimiento agresivo, simplemente lo que va a implicar es que en Venezuela no va a haber luz. ¿Ok? Entonces, al final, no solo es un tema directamente petrolero, sino complementario a la situación de los servicios públicos que se requieren para llevar adelante esa actividad. Esto lo que implica es que las posibilidades de recuperación económica de Venezuela pueden ser positivas, pero van a ser lentas. Van a ser lentas porque ya tiene restricciones estructurales que impiden que ese proceso económico pueda recuperarse de manera rápida y que al final se traduzca en incrementos, en aumentos en la capacidad de compra de la sociedad o en el ingreso per cápita de la sociedad, lo cual es lamentable. Así es.
Ahí, sí, bueno, el tiempo nos va ganando y quería hacerles, aunque sea una preguntita más a cada uno de ustedes, porque me están llegando por aquí por el WhatsApp también. Te hago una, Fidel. Aquí te preguntan que muestras una recuperación económica en la región, pero el desempleo no. Y era un poco lo que hablabas de la informalidad, la formalidad, o sea, cómo está impactando este crecimiento económico, más no la desaceleración del desempleo. Así es. Yo creo que aquí se mezclan factores de carácter estructural que ya venían afectando a la generación de empleo de calidad en América Latina con el tema puntual de la coyuntura alrededor de la pandemia y el confinamiento. En términos estructurales, América Latina, como habíamos señalado, es una de las regiones con mayores niveles de informalidad, especialmente en los países andinos. Sumemos a esto todo lo que es la transformación tecnológica y la revolución digital, que de alguna manera ha cambiado las relaciones de trabajo más tradicionales. El contrato de trabajo tradicional está quedando cada vez más obsoleto cuando podemos trabajar de manera remota, tiempos parciales, sin necesidad de estar localizado en una misma fábrica. Entonces, eso ya se venía mirando en la región y los ingresos del sector informal estaban siendo afectados y en muchos casos son ingresos de subsistencia, es decir, muy cercanos a la línea de pobreza o de vulnerabilidad. Frente a eso viene el shock de la pandemia, que nos hace confinar, que nos impide salir a trabajar y que las compañías y las empresas además redujeron su contratación, redujeron su plantilla o redujeron también los propios ingresos o pagos que se hacían a proveedores, a pequeñas empresas, etc. En este ambiente de incertidumbre, lo que estamos viendo es que los mercados laborales no están reaccionando, porque tal vez inclusive muchos de los asistentes han probado en carne propia. Las empresas tienen una capacidad instalada, están vendiendo más, pero no están contratando, porque no sabes además en qué grado de importancia y de permanencia está esta recuperación. Entonces, si tenías pequeñas empresas que tenían 10, 12 empleados, y tuviste que reducir a la mitad, a 6, pues ahora has aumentado tu nivel de producción, pero no estás contratando a las 6 personas que dejaste ir. Estás vendiendo más, pero con la misma cantidad de empleados. ¿Qué es lo que se necesita para que realmente este rebote en la demanda se traduzca en empleos formales y empleos de calidad? Varía de país a país. Obviamente es muy heterogéneo, las legislaciones laborales son diferentes, pero lo que sí es común es, primero, crear esas condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera y tributaria que eliminen esa nube de incertidumbre que a veces impide que las empresas y que los pequeños empresarios, los emprendedores, tomen decisiones de inversión y aumenten sus niveles de empleo. O sea, si sabemos que la situación va a estar más bien calmada y bajo control en el lado macro, es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay que hacer algo más. En algunos países se necesitará cambiar el tipo de contrato y la legislación laboral para adecuarnos a la pospandemia y también a la revolución industrial de cuarta generación, es decir, a todo el peso de la digitalización y el trabajo virtual que llegó aquí para quedarse. Creo que en unos países es más urgente que en otros modernizar esa legislación laboral. Pero por otro lado, yo creo que generar esas condiciones que de tal manera que hay un push de la demanda, un jalón de la demanda de trabajo en actividades que pueden llamarse las actividades tractores. Inversión extranjera directa en el sector de servicios y manufactura, por ejemplo, que tiene derrames o externalidades positivas en otros sectores de la economía. Hablamos también ya de todas las actividades en los grandes generadores de empleo, que son la agricultura, el sector de servicios, la construcción, que tiene que ver también mucho de promover la inversión privada, asociaciones público-privadas y también todo lo que son los mercados de exportación. Creo que por ahí viene la salida, Eleonor. Mil gracias, Fidel. Sí, efectivamente, es una respuesta compleja y uno siente que la tecnología nos va ganando en productividad y nuestra fuerza laboral lamentablemente no está ni por el marco regulatorio ni por la formación está lista para eso. Entonces, ahí están los grandes retos de América Latina.
Mil gracias, Fidel. Efraín, una última pregunta, y no por falta de ganas, sino por falta de tiempo. Este, a mí me encanta esa frase que tú, y lo dijiste la vez anterior y lo vuelves a decir ahora, que en Venezuela ha llegado el momento de que sea el sector privado quien jalone el crecimiento y no el público a través de su política fiscal quien dictaba antes cuándo crecía y cuándo no crecía la economía venezolana. Pero ante esa nueva realidad, ¿dónde ves tú hoy en día al sector privado más activo y dónde tiene realmente más espacio para crecer dentro de la realidad social, política y económica de Venezuela de hoy en día? Sí, bueno, lo que estás viendo hoy es que nada, consumo masivo, alimentos está creciendo de manera importante y servicios está creciendo de manera relevante. Todos aquellos sectores que de alguna manera u otra estuvieron atados al sector petrolero son los que están muy afectados. El tema y atados a la actividad del gobierno, temas como construcción, temas parte de metal, de parte de la industria manufacturera, de la parte metalmecánica, que en el caso venezolano, por razones obvias, estaba montada todo alrededor del sector petrolero. Cuando tú analizas la estructura productiva de Venezuela, por ejemplo, sector construcción, la gente cree que el sector construcción en Venezuela son los edificios de habitación y los centros comerciales. Resulta que más de la mitad del sector construcción son obras civiles del sector petrolero. Cuando te vas al tema de metal mecánico, es todo el tema de tuberías para el sector petrolero. Entonces, cuando tú tienes una estructura productiva montada alrededor de petróleo y el sector petrolero deja de invertir, simplemente no hay manera de que esa economía crezca de manera sostenible. Entonces, hay espacios que existen hoy donde en la parte de consumo masivo, en la parte de alimentos, hay actividad, hay espacios para crecer, hay otras áreas de servicio donde también, pero tienes que tener un sector privado que deje de esperar que, que la oposición o que el gobierno cambie o que regresemos a la dinámica petrolera para poder mantenerse activo. Entonces, en la medida en que el sector privado sea capaz de identificar sus espacios y desarrollar sus actividades, creo que el potencial de crecimiento o la recuperación de la actividad económica en Venezuela puede ser aún más importante. Pero acuérdate que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Estamos hablando de hasta hace nada que tenías un sector privado que básicamente era seguidor de un sector que era rico. Y ahora, de la noche a la mañana, tú le dices, no, ya tú no eres seguidor, ahora tú tienes que ser líder de todo el proceso. Entonces, hay gente que puede tomar eso. Yo he visto empresas muy importantes y que han crecido muchísimo en los 2 últimos años, que se sintieron estimulados simplemente porque los llamaron a ser líderes, ¿ok? Y tenían el capital financiero para llevarlo adelante y lo han tomado. Pero todos aquellos que todavía están esperando o sea, los llamaron a ser líderes y están esperando que alguien los llame a ellos para hacerle un pedido, esos se van quedando desfasados y esos son los que evidentemente reaccionan más lentos. Si en el medio, o sea, de este proceso, un tema adicional es que es un ambiente económico complicado donde tienes incertidumbres políticas, donde estás esperando cambios, donde no tienes financiamiento interno y al final
tu opción es que tienes que invertir tu propio capital para poder desarrollar esas actividades internas que siempre lo hiciste en el pasado, pero ahora estás tú solo hacia adelante, pues, ¿no? Hay gente que está dispuesto a llevarlo adelante y otra gente que no. Entonces, eso crea oportunidades para el crecimiento. Creo que el crecimiento va a ser positivo, pero va a ser lento y no va a ser significativo como todos esperamos. ¿Ok? Pero eso es en esencia lo que tiene. Es una sociedad donde tú fuiste seguidor por mucho tiempo y ahora te llamaron y te dijeron, mira, tú eres el líder. Entonces, la pregunta es cómo reaccionas. Si reaccionas de verdad tomando la batuta o simplemente te quedas atrás esperando que alguien vaya adelante. Acuérdate que en economía lo más importante no es solo el gasto, sino saber quién es el primero que gasta. Porque el primero que gasta es el que hace que el segundo gaste. Entonces necesitamos estos líderes en el proceso. Excelente. Oigan, bueno, de verdad, aquí te están haciendo algunos comentarios que uno de los grandes frenos para desarrollar la actividad es el combustible y lo que ya mencionaron antes, pues que la falta de la infraestructura básica, de servicios básicos, pues es un gran freno. Pero bueno, como les decía, preguntas y ganas de seguir conversando muchas, nos gana el tiempo, pero quería agradecerles nuevamente unas exposiciones excelentes, brillantes, que nos dan un panorama de una América Latina muy golpeada, efectivamente, por la pandemia, con grandes oportunidades, porque sin duda sigue siendo una región con grandes oportunidades, pero con necesidades de cambios importantes desde el punto de vista del liderazgo, y no solamente el liderazgo político, sino el liderazgo empresarial, tema que nos compete como Cámara, y con unos retos además tecnológicos muy importantes de unas sociedades que van en el resto del mundo avanzando y a las cuales nosotros tenemos que alcanzar. Así que los comprometo a seguir estos diálogos más adelante y ver cómo América Latina aborda esta oportunidad, este cambio, y cómo le impacta también lo que pueda estar pasando en los mercados internacionales con la tan esperada subida o tan temida subida de tasas de interés. ¿Qué pasa con la inflación? Que es, como bien dijiste, Fidel, es otra de las grandes incógnitas hacia adelante, y las negociaciones políticas de Venezuela en esa mesa de diálogo en México o en los foros que sea necesario, cómo nos van conduciendo hacia una suavización, ¿cómo me diría? Normalización de lo que son las relaciones políticas y económicas en el país. Les agradezco muchísimo sus exposiciones, le agradezco mucho a los socios y a los amigos que nos han estado escuchando, han estado agradeciendo y felicitando por el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en estos webinars de CABEMPE, y les invito a visitar nuestra página web, donde además está también el estudio que hicimos sobre el impacto económico de la migración venezolana en el Perú, que realmente está interesante. Es otro enfoque de la migración que no debemos dejar de ver. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo webinar. Gracias a todos. Muchas gracias a ti, Eleonora. Un saludo a Efraín y a todos los participantes. Ha sido un gran honor. Yeah. Igual para todos. Gracias por la invitación. Gracias, el honor fue para nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Bye bye.